La primera maleta cayó por las escaleras antes de que Clara Benavente pudiera tocar el timbre. La segunda apareció un segundo después, empujada por la mano de su suegra. Encima venían unos papeles de divorcio, doblados con una pulcritud cruel. Clara llevaba 4 meses embarazada de trillizos y nadie en aquella casa lo sabía. Doña Begoña Santa Cruz no bajó la voz. Quería que los vecinos escucharan. 7 años fueron suficientes, Clara. Mi hijo necesita una mujer que pueda darle un futuro. No una esposa que solo ocupe sitio. Clara se quedó inmóvil en el descansillo del edificio, con el abrigo todavía mojado por la llovizna de Madrid. Dentro del piso, Álvaro no salió a defenderla. Estaba de pie junto a la puerta del salón, pálido, con la mirada clavada en el suelo. A su espalda, Inés Villalba sostenía una copa de vino blanco y llevaba puesta una bata de seda que Clara reconoció de inmediato. Era suya. Y antes de seguir, dime algo con el corazón en la mano. Si tú estuvieras en el lugar de Clara, con 3 hijos creciendo dentro de ti y tu propia familia política tirando tus maletas por la escalera, ¿habrías revelado la verdad o te habrías marchado en silencio? Suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué habrías hecho, porque lo que Clara cayó esa noche fue mucho más peligroso que cualquier grito. Ella no recogió la maleta de inmediato. Primero miró los papeles. No eran solo documentos de divorcio. Había una carta del abogado familiar, una copia de la escritura del piso y una lista escrita a máquina con los objetos que, según doña Begoña, Clara tenía permiso para llevarse. Todo estaba preparado. No era una discusión, no era un arrebato. La habían sacado de su casa como se retira un mueble viejo antes de colocar uno nuevo. Entonces Clara vio otro detalle. Sobre la mesa del recibidor había un llavero dorado con una cinta roja. No era el suyo. Junto a él, un sobre pequeño llevaba escrito el nombre de Inés con la letra firme de doña Begoña. Clara sintió que algo frío le subía por la espalda. Álvaro murmuró su nombre, pero no avanzó. Doña Begoña, en cambio, sonrió apenas, como si la escena hubiera salido exactamente como la había calculado. Clara llevó una mano al vientre. Debajo de la tela, 3 vidas pequeñas seguían latiendo, sin saber que acababan de ser expulsadas de una familia que todavía no conocía su existencia. Podía sacar la ecografía. Podía decirlo allí mismo. Podía convertir aquella humillación en súplica, en arrepentimiento, en una falsa reconciliación. Pero entendió algo con una claridad terrible. Si hablaba, no la iban a proteger. Iban a reclamar a sus hijos. Así que levantó la maleta rota, guardó los papeles sin firmar y caminó hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vio a Inés mirar hacia la habitación principal, como si ya supiera dónde iba a dormir, y Clara comprendió que no solo la estaban echando. Alguien llevaba semanas ocupando su lugar. El ascensor bajó despacio. Demasiado despacio para una mujer que sentía que el aire se le quedaba corto. Clara mantuvo una mano sobre el vientre y la otra alrededor del asa de la maleta rota. En el espejo pequeño de la cabina vio su cara pálida, el pelo pegado a las mejillas por la llovizna y los labios apretados para no romperse allí mismo. Cuando llegó al portal, el conserje levantó la vista desde su mesa. Don Eusebio llevaba 15 años trabajando en aquel edificio y jamás había mirado a Clara con tanta incomodidad. Señora Santa Cruz, murmuró. Ella notó algo raro en su voz. No dijo señora Benavente, como antes de casarse, ni tampoco doña Clara, como solía hacer cuando Álvaro no estaba cerca. Dijo el apellido de su marido con cuidado, como si alguien le hubiera indicado exactamente qué palabras usar. Clara salió a la calle sin responder. Madrid estaba húmeda y fría. Las luces de los coches se estiraban sobre el asfalto mojado, y el ruido de la castellana llegaba apagado, como si la ciudad hablara desde otra dimensión. Caminó unos metros, pero el peso en el vientre la obligó a detenerse junto a una marquesina. Respiró hondo, contó hasta 10. Luego abrió el bolso y tocó el sobre de la ecografía. No lo sacó, solo necesitaba confirmar que seguía ahí. 3 pequeños corazones.
3 nombres que aún no se atrevía a imaginar. 3 vidas que si la familia Santa Cruz descubría demasiado pronto, podían convertirse en una batalla antes incluso de nacer. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No vuelva a subir al piso. Sus pertenencias restantes serán enviadas mañana. Cualquier contacto deberá hacerse a través del despacho Salcedo y Asociados. Clara leyó 2 veces. Después miró hacia arriba, hacia la ventana iluminada de su antigua casa. En el cristal del salón se movió una sombra. Luego, otra. Alguien apartó la cortina apenas 1 centímetro. La estaban vigilando. Por primera vez aquella noche, Clara sintió miedo de verdad. No por ella, sino por los niños. Si ya habían cambiado la cerradura, preparado documentos y avisado a un abogado sin decirle nada. ¿Qué más habían decidido antes de echarla? Intentó llamar a una amiga de Toledo, pero la llamada no entró. La batería marcaba 12%. Buscó un taxi con la mirada. Ninguno se detuvo. A esa hora, cerca de las 11, la lluvia fina convertía cada esquina en una espera larga. Cruzó la calle con dificultad y se refugió bajo el toldo cerrado de una pastelería. El escaparate reflejó su figura entera. Una mujer con 2 maletas, un abrigo demasiado ligero, y una mano que no se separaba del vientre. Fue entonces cuando un coche negro redujo la velocidad junto al bordillo. No pitó, no avanzó. Solo se quedó allí, con los faros encendidos sobre el agua de la calle. La puerta trasera se abrió y un hombre mayor bajó con un paraguas oscuro. Tenía el cabello blanco, un abrigo impecable y una forma de mirar que no era curiosidad. Era reconocimiento. Se acercó sin prisa, como si temiera asustarla. «Perdone», dijo con voz baja. «¿Usted es hija de Isabel Benavente?» Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadie en Madrid pronunciaba el nombre de su madre desde hacía años. Clara no respondió enseguida. Aquel hombre acababa de pronunciar el nombre de su madre con una delicadeza que nadie usaba ya. No como un dato, no como una pregunta cualquiera. Lo dijo como se nombra algo que todavía duele. «Sí», contestó al fin. «Isabel Benavente era mi madre». El hombre bajó un poco el paraguas. Bajo la luz amarilla de la pastelería cerrada, sus ojos parecieron llenarse de una tristeza antigua. «Me llamo Rodrigo Aranda», dijo. «Conocí a tu madre en Toledo, hace muchos años». Clara sintió que debía alejarse. La noche ya le había quitado demasiado como para confiar en un desconocido. Pero él no se acercó más. Solo se quitó un guante, buscó en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una fotografía pequeña, protegida dentro de una funda de cuero. Se la tendió sin tocarla. En la imagen había una mujer, joven junto al río Tajo, con un vestido claro y un libro apretado contra el pecho. Clara reconoció la sonrisa antes incluso de mirar bien el rostro. Era Isabel, su madre. Más joven, más luminosa, antes de la enfermedad, antes de las habitaciones en silencio. Clara tomó la foto con manos temblorosas. Durante unos segundos, Madrid desapareció. Volvió Toledo, las calles estrechas, las campanas de la catedral, el olor a piedra caliente en verano. Volvió su madre sentada junto a la ventana, cosiendo botones con paciencia, hablando poco de su juventud y cambiando de tema cada vez que Clara preguntaba por ciertas cartas guardadas en una caja azul. Isabel había trabajado en una biblioteca antigua cerca de la catedral. Allí conoció a Rodrigo, cuando él todavía no era el dueño de casas de subastas ni un hombre con chofer. Era un joven ambicioso, hijo de una familia que medía a las personas por el apellido, la herencia y la utilidad. Isabel no tenía nada de eso. Solo tenía una inteligencia tranquila, una belleza sin esfuerzo y una dignidad que no pedía permiso. Rodrigo la amó. Eso Clara lo entendió al verlo sostener aquella fotografía. Pero no la defendió lo suficiente. Su familia lo envió a Madrid para apartarlo de ella. Y cuando regresó, Isabel ya se había casado con Tomás Benavente, un restaurador de cuadros religiosos que nunca fue rico. Pero sí bueno. Clara había heredado de Tomás el oficio. Aprendió a limpiar un lienzo sin borrar su historia,
a reparar grietas sin fingir que nunca existieron. Quizá por eso soportó tanto en casa de los Santa Cruz. Pensaba que también un matrimonio podía restaurarse con paciencia. Durante 7 años lo intentó. Cocinó cenas donde nadie le agradecía nada. Sonrió cuando doña Begoña hablaba de nietos delante de invitados. Fingió no oír cuando una cuñada dijo que Clara era muy fina para decorar la casa, pero inútil para continuar la sangre. Álvaro siempre pedía calma. No hagas caso a mi madre, decía después, ya a solas, pero nunca la detenía cuando importaba. Clara bajó la mirada hacia la foto. Entonces vio algo escrito detrás, con la letra de Isabel. Si algún día mi hija necesita ayuda, busca a Rodrigo. Clara levantó los ojos, y por primera vez, aquella noche no sintió solo miedo. Sintió que su madre, de algún modo imposible, había dejado una puerta abierta antes de irse. Clara sostuvo aquella fotografía como si fuera lo único firme en medio de la noche. La frase escrita por su madre le pesaba más que las 2 maletas. Rodrigo no intentó tocarla ni consolarla de inmediato. Solo abrió un poco más el paraguas para cubrirle los hombros y miró hacia el edificio de donde acababan de echarla. Tenemos que irnos de aquí, dijo con voz tranquila. Si ya han llamado a un abogado, no conviene que sigas en la calle. Clara quiso contestar, pero el teléfono volvió a vibrar en su mano. Esta vez no era un mensaje. Era un correo electrónico del despacho Salcedo y Asociados. Lo abrió con dificultad, porque los dedos le temblaban por el frío. Y por algo más hondo que el frío. El asunto decía: notificación de abandono voluntario del domicilio conyugal. Clara leyó la primera línea y sintió que le faltaba el aire. Según aquel documento, ella había decidido marcharse por voluntad propia, tras diferencias irreconciliables. También indicaba que cualquier intento de regresar sería considerado una alteración de monstruosidad familiar. Más abajo, una frase le heló la sangre. La señora Clara Benavente no presenta cargas familiares reconocidas dentro del matrimonio. No presenta cargas familiares. Clara cerró el correo de golpe y apretó el móvil contra el pecho. Los niños se movieron apenas, como una respuesta pequeña desde dentro de ella. Nadie sabía que existían, y aún así, de alguna manera, ya estaban siendo borrados. Rodrigo notó el cambio en su cara. ¿Qué han hecho?, preguntó. Ella le mostró la pantalla sin poder decir palabra. El anciano leyó despacio. No levantó la voz. Solo endureció la mandíbula, y en ese silencio Clara comprendió que aquel hombre no era solo alguien amable. Era alguien acostumbrado a ver cómo se escribían las injusticias con lenguaje elegante. Eso no lo prepararon esta tarde, dijo él. Clara miró de nuevo hacia la ventana del piso. La cortina volvió a moverse. Entonces recordó pequeños detalles de las últimas semanas. Una llamada que Álvaro cortó al verla entrar en la cocina. Un cajón de su escritorio cerrado con llave. Doña Begoña preguntándole, con falsa dulzura, dónde guardaba sus documentos médicos. Inés apareciendo demasiado cerca en una cena familiar, vestida de blanco, mientras Begoña la presentaba como una amiga de la casa. No había sido una traición repentina. La habían ido empujando hacia la puerta paso a paso, con una paciencia limpia, calculada. El conserje salió al portal y fingió encender un cigarrillo. Pero no miraba la calle. Miraba a Clara. En la mano llevaba un pequeño sobre marrón. Rodrigo lo vio también. «Sube al coche», le dijo. Pero Clara no se movió. El conserje cruzó hasta ella, incómodo, con la cabeza baja. «Doña Clara», murmuró, esta vez usando su nombre. «Me pidieron que le entregara esto solo si usted seguía aquí». Clara tomó el sobre. Dentro había una copia de su historial médico antiguo, el de antes de conocer al doctor Mateo. Algunas páginas estaban marcadas con rotulador rojo. En la última, alguien había escrito a mano una frase breve. «Si habla del embarazo, tendremos cómo demostrar que no está bien». Clara levantó la mirada hacia la ventana iluminada, y por primera vez entendió que el peligro no era solo perder una casa. Querían quitarle también su voz. Rodrigo no esperó a que Clara terminara de entender aquella amenaza.
Le quitó el sobre de las manos con cuidado. Lo guardó dentro de su abrigo y abrió la puerta trasera del coche. Ahora sí, dijo. Sube. Clara obedeció porque las piernas ya no le respondían igual. Dentro del coche olía a cuero limpio y a lluvia reciente. El conductor arrancó sin preguntar nada. A través del cristal, Clara vio alejarse el edificio donde había vivido 7 años. En una ventana, la cortina volvió a cerrarse. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para que ella entendiera que alguien estaba contando cada paso que daba. Rodrigo hizo una llamada breve. Mateo, necesito que vengas a casa, ahora. Y trae tu equipo. No explicó más. Colgó y miró a Clara con una seriedad que no la invadía. Mi hijo es médico, dijo. Obstetra. No vamos a correr riesgos. Clara quiso decir que no hacía falta, que podía arreglárselas, que no quería deberle nada a nadie. Pero en ese momento una presión baja le cruzó el vientre. No fue dolor fuerte, pero sí un aviso. Se quedó quieta, respirando despacio, con los ojos cerrados. Rodrigo lo notó. No tienes que demostrar fuerza conmigo, dijo. Ya has demostrado demasiada esta noche. El coche salió del centro y tomó dirección a La Moraleja. Las luces de Madrid quedaron atrás, sustituidas por calles más silenciosas, muros altos y jardines oscuros detrás de verjas discretas. Y cuando llegaron, Clara vio una casa amplia de piedra clara, con cipreses a ambos lados de la entrada y un patio iluminado por faroles bajos. No parecía una casa hecha para impresionar, sino para proteger. Una mujer mayor abrió la puerta. Rodrigo la llamó Mercedes y le pidió una habitación caliente, agua, mantas y algo ligero para comer. Nadie preguntó quién era Clara. Nadie la miró de arriba abajo. Aquella ausencia de juicio fue tan nueva que casi le dolió. Mateo Aranda llegó 20 minutos después, con el pelo mojado y un maletín médico en la mano. Al verla, se detuvo. Clara, dijo, sorprendido. Ella también lo reconoció. Era el médico que meses atrás había mirado sus pruebas sin prisa. El primero que no había reducido su dolor a nervios o tristeza. Mateo no hizo preguntas delante de todos. Solo le pidió permiso para examinarla. En una habitación tranquila, escuchó los latidos con un monitor portátil. 1, 1, 2, 3. 3 sonidos rápidos, frágiles y firmes, llenando el silencio. Clara se tapó la boca con la mano. Rodrigo permaneció junto a la puerta. Al oír el tercer latido, bajó la cabeza. Tal vez por respeto. Tal vez porque el nombre de Isabel seguía flotando en la casa. Están bien, dijo Mateo. Pero necesitas reposo, control médico y 0 estrés. Clara, esto no es algo que puedas enfrentar sola. Ella miró hacia la ventana. Afuera, el jardín estaba quieto. Por primera vez, desde que salió del edificio, Sot no sentía que alguien fuera a abrir una puerta para echarla de nuevo. Más tarde, Rodrigo la llevó a una biblioteca. Abrió un cajón antiguo y sacó una caja azul, gastada en las esquinas. Clara dejó de respirar al verla. Era igual a la que su madre guardaba en Toledo. Isabel me escribió durante años, dijo él, y antes de morir, dejó instrucciones. Había cosas que eran tuyas, Clara, cosas que nunca debieron perderse. Dentro había cartas, una llave pequeña y un documento notarial con el nombre completo de Clara Benavente. Pero lo que la hizo temblar no fue el papel. Fue una fotografía de Isabel, joven, con la mano apoyada sobre la misma caja azul. Detrás, escrito con tinta desvaída, decía: «Cuando mi hija lo sepa, que no vuelva a sentirse pobre». Clara no durmió aquella noche, no por miedo, sino porque todo lo que acababa de descubrir era demasiado grande para caber dentro de una sola madrugada. La caja azul permaneció sobre la mesa de la habitación, cerrada otra vez. Pero ya no parecía un objeto del pasado. Parecía una llave. Durante las semanas siguientes, Rodrigo cumplió cada palabra sin convertirla en una deuda. No. Le asignó una habitación amplia en la planta baja, cerca del jardín, para que no tuviera que subir escaleras. Mercedes le dejaba infusiones suaves junto a la cama, y fingía no notar cuando Clara lloraba en silencio mirando la ecografía. Mateo pasaba cada 2 días, siempre puntual, siempre cuidadoso. Con ese modo suyo,
de tocar la puerta antes de entrar, como si incluso una mujer sin casa mereciera conservar su intimidad. El embarazo avanzó con vigilancia. Hubo días buenos, con sol en el patio y pan tostado en el desayuno. Hubo otros en que Clara despertaba sobresaltada, convencida de haber oído la voz de doña Begoña en el pasillo. Mateo no le decía que olvidara. Solo le recordaba que estaba a salvo. Un lunes por la mañana, Rodrigo llevó a Clara a Toledo. No fue en un gesto teatral. Salieron temprano, con una manta sobre sus piernas y una carpeta de documentos en el asiento trasero. Al llegar, la ciudad apareció como un recuerdo de piedra bajo la luz limpia. Clara no había vuelto desde el entierro de su madre. La casa estaba en una calle estrecha, cerca de una pequeña plaza donde las vecinas aún sacaban sillas al fresco. Era una vivienda antigua, de fachada sobria, balcón de hierro y puerta de madera oscura. Rodrigo le entregó la llave que había estado en la caja azul. «Isabel quiso que esto fuera tuyo», dijo. Clara abrió la puerta con manos temblorosas. Dentro olía a polvo, madera cerrada y tiempo detenido. En una habitación del fondo, encontró caballetes cubiertos con sábanas, marcos apoyados contra la pared y cajas con pinceles secos. Allí había trabajado su padre. Allí, sin saberlo, la esperaba una parte de sí misma. No volvió a ser la misma después de esa visita. Con ayuda de Rodrigo, de un abogado serio y de un contable que hablaba poco, pero revisaba cada línea, Clara recuperó propiedades, derechos sobre varias obras antiguas y una pequeña participación en una sociedad de restauración, que Isabel había protegido a su nombre. No era una fortuna inmediata, pero era una raíz. Y Rodrigo supo hacer crecer esa raíz sin quitarle a Clara el mérito. Meses después, nacieron Nicolás, Gabriel y Alba, en una clínica privada de Madrid. Fueron pequeños, delicados, ruidosos desde el primer día. Clara lloró cuando escuchó los 3 llantos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin algo suyo había llegado al mundo sin pedir permiso a los Santa Cruz. El tiempo no borró la herida, pero le cambió la forma. Clara abrió el taller de Toledo bajo el nombre Fundación Isabel Benavente. Restauraba cuadros religiosos, documentos antiguos y piezas que otras manos habían dado por perdidas. La prensa local empezó a hablar de ella. Luego llegaron coleccionistas de Madrid. Después, una invitación para colaborar con una casa de subastas vinculada a Rodrigo. Mateo seguía cerca, pero nunca ocupó más espacio del que ella le permitía. A veces cargaba a Alba mientras Clara firmaba presupuestos. Otras veces llevaba a Nicolás y Gabriel al patio para que ella pudiera dormir 20 minutos. Su amor no llegó con promesas grandes. Llegó con constancia. Casi 2 años después de aquella noche, Clara recibió un sobrecolor marfil en el taller. Venía perfumado, con el escudo de los Santa Cruz grabado en relieve. Álvaro e Inés se casaban en una hacienda cerca de Sevilla. Clara leyó la tarjeta sin parpadear. Dentro había una nota escrita por Álvaro. «Ven, si quieres ver cómo Inés logró en unos meses lo que tú no pudiste darme en 7 años». Clara dejó la nota sobre la mesa. No lloró, no tembló, solo miró hacia el patio, donde sus 3 hijos jugaban bajo un olivo. Cuando Rodrigo la encontró, la tarjeta seguía allí. Él la leyó, cerró los ojos un instante y dijo con una calma peligrosa: «Entonces iremos, pero no como ellos esperan». Rodrigo no hizo ningún anuncio durante los días siguientes. Solo empezó a moverse con esa discreción que tienen las personas acostumbradas a decidir cosas importantes sin levantar la voz. Llamó a su chofer, a su abogado, a una modista de Madrid y a una empresa de seguridad privada que nunca aparecía en fotografías, pero siempre estaba donde debía estar. Clara no preguntó demasiado. Había aprendido a desconfiar de los gestos grandes, pero esta vez no había vanidad en Rodrigo. Había cuidado. Él no quería vestirla para humillar a nadie. Quería que entrara en aquel lugar, sin que nadie pudiera volver a mirarla como una mujer expulsada. La mañana del viaje, Mateo llegó temprano al taller de Toledo. Nicolás y Gabriel corrían por el patio con zapatos nuevos,
mientras Alba se negaba a soltar una pequeña muñeca de tela. Clara estaba frente al espejo, con un vestido color champán, sobrio y perfecto, el pelo recogido bajo en la nuca y un collar de diamantes antiguos sobre la piel. Rodrigo se lo había entregado en silencio. Había pertenecido a Isabel. «No tienes que hacer esto si no quieres», dijo Mateo. Clara miró a sus hijos, luego la invitación doblada sobre la mesa. «No voy por él», respondió. «Voy por la mujer que salió de aquel edificio creyendo que no tenía nada». La hacienda estaba a las afueras de Sevilla, rodeada de naranjos y muros blancos. El patio se entrebrillaba bajo el sol de la tarde. Había mesas con manteles de lino, copas de cava, flores blancas en jarrones altos y un grupo de cuerda tocando demasiado suave para una celebración tan calculada. Doña Begoña había elegido cada detalle para que la boda pareciera inevitable. Inés llevaba un vestido sencillo, elegante, con una mano apoyada, de vez en cuando sobre el vientre. Álvaro sonreía a los invitados, pero su sonrisa tenía esa rigidez de quien necesita convencerse delante de todos. Entonces los coches entraron por el camino principal. Primero apareció un vehículo negro de seguridad. Después otro. Luego un Rolls-Royce Phantom plateado. Avanzó despacio sobre la grava. Las conversaciones se fueron apagando una a una, como velas ante una corriente de aire. Clara bajó primero. No parecía furiosa, no parecía rota, parecía serena, y eso fue lo que más incomodó a todos. Mateo bajó a su lado. Luego los niños, vestidos de blanco marfil, con Mercedes ayudando a Alba a no pisarse el bajo del vestido. Rodrigo apareció al final, apoyado en su bastón de plata. Begoña reconoció el collar antes que el rostro. Clara lo vio en sus ojos. Un destello breve, casi imperceptible, pero suficiente. La mujer que la había llamado inútil estaba calculando en silencio el valor de aquella pieza. Álvaro dejó la copa sobre una mesa sin mirar dónde la ponía. Caminó hacia Clara lento, como si cada paso le costara comprender una parte distinta de lo que veía. «Clara», dijo, «¿quiénes son esos niños?» Nicolás se escondió un poco detrás de Mateo. Gabriel miró a Álvaro con curiosidad. Alba levantó la muñeca como si quisiera mostrarla. Clara no apartó la mirada. «Son mis hijos», dijo, «los 3 niños que ya llevaba dentro cuando pusiste mis maletas en la escalera». El patio quedó en silencio. Álvaro parpadeó, confundido, casi ofendido por una verdad que llegaba tarde solo para él. «Eso no es posible. Tenía 4 meses de embarazo», continuó Clara. «No dije nada porque aquella noche entendí que, si lo hacía, tu madre no me pediría perdón. Me encerraría en una clínica, llamaría a sus abogados y convertiría a mis hijos en patrimonio de los Santa Cruz antes de que pudieran respirar». Doña Begoña dio un paso al frente. «Eso es una acusación muy grave». Rodrigo levantó apenas el bastón y lo apoyó contra el suelo de piedra. El sonido fue seco. «Tenemos los correos del despacho Salcedo, el historial médico manipulado y el sobre que enviaron al portero», dijo. «Elige muy bien la siguiente frase, Begoña». Nadie se movió. Entonces una voz masculina llegó desde la entrada del patio. «Inés también debería elegir bien la suya». Todos se giraron. Un hombre moreno, con chaqueta clara y rostro cansado, avanzó entre los invitados. Inés perdió el color de golpe. «Julián», susurró. Él no gritó, solo se detuvo a unos pasos de ella. «Ese hijo que esperas no es de Álvaro, y lo sabes». La mano de Inés cayó de su vientre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de sorpresa, sino de rendición. Miró a Álvaro, luego a Clara, y al final a Begoña. «Ella lo sabía», dijo Inés con voz rota. «Sabía que yo amaba a Julián. Pero me dijo que un apellido correcto podía arreglar cualquier error». El rostro de Begoña quedó inmóvil. Por primera vez, no encontró una frase elegante para cubrir la vergüenza. Álvaro miró a Clara, después a los 3 niños. La boda, la familia, la mentira y su nueva vida se deshicieron delante de él sin ruido. Mateo tomó la mano de Clara. No hizo un discurso. No necesitaba hacerlo. Y justo cuando Clara pensó que todo había terminado, Rodrigo se inclinó hacia ella y dijo en voz baja:
Todavía falta que lean el último documento. Rodrigo pidió al abogado que leyera el último documento allí mismo, sin alzar la voz. No era una denuncia pública, ni una venganza preparada para destruir a nadie. Era una medida de protección. El informe confirmaba que Clara había dejado constancia legal de su embarazo antes de abandonar Madrid, y que cualquier intento de usar sus antiguos informes médicos para desacreditarla sería considerado manipulación documental. Doña Begoña no discutió. Miró a los invitados, después a Álvaro, y por primera vez pareció más pequeña que su propio apellido. Álvaro intentó acercarse a Clara, pero Mateo se colocó a un lado, sin tocarlo, solo marcando una distancia. Clara habló antes de que él pudiera pedir nada. Hablarás con mi abogado. Mis hijos no serán una reparación para tu culpa. No lo dijo con odio. Lo dijo como quien cierra una puerta con llave. Después, tomó la mano de Nicolás, acomodó el lazo de Alba y llamó a Gabriel, que estaba mirando las naranjas caídas junto a la fuente. Los tres volvieron hacia el coche con ella. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo quedó ese silencio pesado que aparece cuando la verdad ya no necesita defensa. Semanas después, en Toledo, Clara volvió a abrir el taller temprano. Barrió el suelo de piedra, colocó un lienzo antiguo sobre la mesa y preparó los pinceles finos que habían sido de su padre. Alba dormía en un cochecito junto a la ventana. Nicolás y Gabriel jugaban en el patio con una caja de madera vacía. Rodrigo leía el periódico bajo el olivo, fingiendo no emocionarse cada vez que alguno de los niños lo llamaba abuelo. Mateo llegó con pan caliente y 3 vasos pequeños de leche. Dejó las llaves sobre la mesa, besó a Clara en frente y no preguntó si estaba bien. Ya había aprendido que a veces estar bien empezaba por no tener que explicarse. Clara miró el cuadro frente a ella. La pintura estaba dañada, pero no perdida. Sonrió apenas, mojó el pincel y empezó a limpiar la primera capa de polvo. Afuera, la mañana entraba despacio por el patio de Toledo. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió que estaba sobreviviendo. Sintió que estaba en casa. Hay traiciones que no solo rompen un matrimonio. Rompen la confianza con la que una persona mira el mundo. Clara no perdió únicamente una casa aquella noche. Perdió la idea de que callar siempre protegía, de que aguantar era una forma de amor, de que la dignidad debía esperar permiso para levantarse. Pero su camino también muestra algo que muchas personas olvidan cuando están heridas, henchios. La justicia no siempre llega haciendo ruido. A veces llega en forma de documentos guardados, de una mano que no invade, de una puerta abierta en mitad de la noche, de una verdad dicha con calma, delante de quienes apostaron por tu silencio. Clara no se salvó porque se volvió dura. Se salvó porque aprendió a estar despierta. Aprendió que confiar no significa entregarse sin mirar, que amar no obliga a dejarse borrar, y que perdonar el pasado no significa regalarle el futuro a quien lo destruyó. Después de una traición, lo más difícil no es demostrar que otros se equivocaron. Lo más difícil es no perderse intentando hacerlo. Clara recuperó su nombre, su voz y su paz cuando dejó de pedir un lugar en una mesa donde nunca la habían querido sentar, y eligió construir otra, más sencilla, más verdadera, suya. Suya. Suya.